Señoras, señores, buenas tardes. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Como algunos sabrán, otros integrarán ahora en este curso, va a tener lugar, van a dictar la próxima conferencia en el ciclo Naves, tumbas y tesoros, nuestro patrimonio. Ha tenido lugar ya la primera conferencia en la Fundación Areces, a quienes agradecemos su patrocinio. Ha tenido una segunda conferencia en este salón de actos, en esta casa. Va a tener lugar una conferencia de una persona muy conocida y muy valorada en este ámbito de protección del patrimonio histórico, en este caso sumergido. Estoy hablando de don José María Lancho Rodríguez, a quien conozco desde hace bastantes años por haber tenido la suerte de haber estado trabajando juntos en aquella de la Mercedes, de la cual nos hablaba don Feliciano Barrios el jueves pasado. El doctor Lancho tiene una larga trayectoria en la protección del patrimonio, es especialista, abogado especialista en estas materias y también en derecho tecnológico. Y desde prácticamente el comienzo o la segunda parte de este rosario que venimos sufriendo de apariciones, reapariciones, de pecios y de litigios, pues yo creo que es raro en el que él no haya aportado algo. La primera de ellas, pues tuvo ocasión, que fue cuando nos conocimos, en el litigio Reino de España versus Odyssey Marine Exploration, él en su ramo y la Academia de Historia en el suyo. Pero, como ya señaló don Feliciano Barrios el jueves pasado, él se refirió solamente respecto a la Mercedes y respecto al núcleo fundamental, a la carga fundamental, a las res, como se dice en el argot jurídico, fundamental. Él insinuó que había otros retales. En esos retales que habían quedado en Gibraltar, fue fundamental la aportación del doctor Lancho en que esos retales, esos restos que no habían podido ser recuperados en el momento de la entrega general de las monedas, pues pudieran volver a España porque las autoridades gibraltareñas, en contra de su propia legislación, pues pretendían que quedaran depositadas en la oficina que ellos tienen del Wreck Receiver, el receptor de los pecios, en cuyo caso pues se hubiese complicado muchísimo más la entrega. Pero no solamente contribuyó en eso, sino también en un asunto también de la propia Mercedes, que fue esa reclamación por parte de los sucesores, de los herederos, mal informados, intencionadamente mal informados por Odyssey, para que participaran y reclamaran a su vez en contra del Reino de España sus derechos. Los argumentos del profesor Lancho pues fueron bien recogidos y utilizados por Covington y Burling, que fueron nuestros abogados, y se consiguió pues destruir absolutamente todos sus alegatos. Pues bien, en la estructura de estas jornadas vamos a hablar hoy de otro pecio importante, anterior en el tiempo, 100 años a la Mercedes de principios del año 4 del siglo XIX, pero cuya litigio pues empezó mucho más tarde y ha llegado, y como nos dirá don José María, pues ha llegado prácticamente hasta nuestros días, o sigue llegando. El pecio de nuestro Señor San José, del cual él tiene mucho que decir. Y sin más, pues le doy la bienvenida a esta casa y les dejo con ustedes. Buenas noches, don Hugo, muchísimas gracias. Almirante, queridos amigos, me permitirán que antes de que hable del galeón San José, que es lo que vengo a hacer, les exprese mi agradecimiento a una serie de personas que hacen posible que esta ponencia exista y que estemos en este acto. En primer lugar, a la Fundación Areces, a la Real Academia por brindarnos este salón, cuyo nombre ya me emociona, y a mi amigo y maestro don Hugo O'Donnell, que demasiado generosamente me atribuye ya la condición de doctor, todavía no lo sabía. Y
desde luego por sus palabras muy generosas en este acto. Esta ponencia está escrita en esta senda que ha marcado y que previene a la sociedad civil y a la sociedad política de lo que está pasando en torno a nuestro patrimonio. Gracias especialmente, por supuesto, a quienes prestan su tiempo esta tarde y escuchan con su conciencia alerta y crítica estas palabras. Ya he podido expresar en más de una ocasión que la historia del patrimonio sumergido hispánico en el mundo es la historia de una memoria robada, que la desaparición de este registro histórico es un hecho cotidiano, que sucede ininterrumpido ahora mismo, que se trata de una enorme crisis cultural de carácter y dimensión humanitaria, que se consumará en el término de esta generación. Y esto no es una intuición, sino la conclusión de un estudio que hemos podido emprender con ayuda de ingenieros, historiadores, economistas y juristas. Sin embargo, los últimos restos de este testimonio de nuestra civilización representan todavía un pedazo suficientemente importante de la memoria de la humanidad para resultar del mayor interés político e industrial. La pérdida irreversible de un valioso legado común para los cazatesoros es un valor sacrificable y, desde luego, en términos económicos y políticos, no deja de ser esto una parte de la lamentable y encarnizada guerra cultural en la que involuntariamente nos encontramos. Me he visto implicado en varias discusiones jurídicas sobre el precio del galeón San José de 1708, desde que en Estados Unidos se llegó a reclamar por la empresa cazatesoros Search Armada la cantidad de 17.000 millones de dólares al Estado colombiano. En aquel entonces, mi adhesión incondicional a la causa colombiana me dio la ocasión de observar que se había conformado un claro entendimiento de instituciones, academias y sociedad civil frente a la industria cazatesoros. Sin embargo, bastó sumar unos pocos meses y un éxito judicial a aquella masa heterogénea de iniciativas comprometidas para demostrar que para muchos la ilusión del oro brillaba con más intensidad que cualquier propósito científico e histórico. Surgió inmediatamente un nuevo proyecto y detrás, como podremos compartir esta tarde, la presencia de todo el músculo financiero e inteligencia del grupo del Fondo Marshall Wace, de la simetría de alianzas existentes en este proyecto junto a la presencia de los viejos socios de Odyssey Marine, de las contradicciones y graves irregularidades de un proceso de licitación, de una estafa social que se intentaba perpetrar contra el pueblo colombiano al que se le cobraría con patrimonio histórico valorado a peso de fundición de metal. La industria global cazatesoros ha prestado una enorme atención al alcance estratégico del asunto del galeón San José. Si Colombia renuncia al derecho internacional y entiende que, a pesar de tratarse el galeón de un barco de guerra histórico español, España no tiene nada que decir, puesto que para Colombia no existiría inmunidad, nos encontraremos con un antecedente formidable. Un país importante como Colombia deslegitima la inmunidad soberana sobre un buque de guerra histórico y se desliga del derecho internacional del mar, lo cual abre a la industria un ejemplo que esgrimir en las aguas de todo el mundo, especialmente las americanas. Por ello, en este asunto nunca hemos hablado solo del destino del San José, sino del destino de todo el legado histórico sumergido de nuestra cultura común. Esta es una de las cuestiones de fondo que se ocultan en este debate. Ya hay proyectos que esperan que Colombia haga lo que la industria cazatesoros espera de ella, pero si las cosas no van por donde ellos confían, ese no colombiano, a los amigos británicos de Santos, sonará en las aguas de todo el mundo como una de las mayores victorias de la historia frente al expolio internacional. Ni la sociedad colombiana ni la española deben engañarse. No se trata solo de este caso. En aguas territoriales de todo el mundo descansan aún algunos pecios significativos no expoliados o escasamente expoliados y que dependen que estemos a la altura del deber de conocimiento de nuestra civilización, de no abdicar de su deber de memoria, de preservación para las futuras generaciones de un legado tan amenazado como precioso. La industria cazatesoros necesita desesperadamente, con urgencia, condiciones de legalidad para asaltar estos últimos vestigios y para ello precisa un Estado que asuma la condición de títere, un ariete público que, con el viejo grito del nacionalismo, embista el derecho internacional con toda la potencia de un país soberano de primer orden. Muchas veces hablamos del galeón San José sin apreciar lo que la historia no ha perdido de él a pesar de su dramático hundimiento.
la historia que vincula a la sociedad española y colombiana, en uno de los momentos más traumáticos de la historia de Occidente, y en qué forma nos combina y enlaza ese relato histórico de un hundimiento, porque el galeón San José sintetiza la capacidad tecnológica, logística, industrial, comercial, la complejidad social y múltiple de la comunidad hispana, la mayor comunidad transcontinental que hasta ahora ha producido la historia. El San José fue el resultado del proyecto de la Corona de dotarse de 2 poderosos galeones para la Armada de Tierra Firme, que en 1696, cuando la Corona firma el asiento, el contrato con el vasco Pedro de Aróstegui, está prácticamente inoperativa. Desde que España pierde la hegemonía marítima, el sistema de flotas de galeones entra en crisis. La concentración del comercio hispánico en un sistema de flotas defendidas por buques de mucha menor potencia de fuego que sus enemigos provocó que entre 1650 y 1700 solo se despacharan 18 flotas a tierra firme, 2 en la última década del 600. Así que en los astilleros de Mapil se construyeron 2 grandes galeones, el San José y su gemelo, el San Joaquín, concebidos para ser capitana y almirante de la Armada de Tierra Firme. La transformación constante de la construcción naval en la segunda mitad del siglo XVII no se hace en los descubrimientos o en el comercio, sino en los campos de batalla que son los océanos europeos de la segunda mitad de siglo. El galeón San José y su gemelo el San Joaquín son el punto último en que el galeón prácticamente se indistingue del navío de línea. Y es que el galeón fue progresivamente cambiando sus proporciones. Se hizo disminuir la masa de los castillos, curvó de una forma nueva la popa, alargó el casco, estrechó sus partes altas. También cambió la disposición y dimensión del velamen. Muestra de lo excelente obraje naval en los astilleros españoles y de la capacidad de implementar mejoras técnicas constantes es la obra de estos 2 galeones. Y sin duda el San José es un gran buque, pero tampoco llegaba a las dimensiones de otros galeones anteriores españoles, como el Santa Ana en 1535, que tenía 4 cubiertas, el galeón Santa Teresa, con 80 cañones, en 1639. Desde 1500, en España, hay buques que superan las 1000 toneladas en nuestra marina. Y en la Gran Armada, como bien podría explicarnos don Hugo, participaron buques mayores que el San José, la Regazona, el Trinidad Valencera, el Santa Ana. El imperio subsiste en sus contradicciones, desbordado por sus enemigos, al mismo tiempo que un jesuita como Gracián de la primera mitad del XVII se pone de moda en Europa a finales de siglo y se hacen en apenas 25 años 15 ediciones en francés de su obra, o Calderón transforma una vez más a la española el teatro de Europa, o un napolitano como Vico es capaz de exponer el organicismo del sistema del que nacerá la sociología y la historia moderna, o si de Cremona, una ciudad hispano-italiana, un Stradivarius está creando las mejores violines de la historia del imperio, España no es capaz de garantizar con éxito el comercio transoceánico. El San José es un buque ideado para trazar con éxito el complejo itinerario de las flotas de galeones. Sus dimensiones están ajustadas al efecto, pero no es un buque para disputar la hegemonía naval a los países que en ese momento se desgarran en el océano: Francia, Inglaterra, Holanda. Nuestros buques, los mejores, no poseen las dimensiones de sus adversarios. Responden a la misión de mantener las comunicaciones marítimas en el imperio. Nuestro galeón, según la clasificación de Garrote, es de un 5º orden, el mayor es del 6º orden, pero muy distante de las enormes dimensiones de los buques ingleses, franceses e incluso holandeses, donde son frecuentes los buques de 80 y 100 cañones y de bastante mayor tonelaje que el San José, que apenas tiene 1066. Los buques se entregan en 1699 y la política europea no permite al San José cumplir su misión y que navegue a América. La Guerra de Sucesión Española le mantuvo en Cádiz durante años, con mucha eficacia, hasta el punto de que Cádiz no cayó en manos de los ingleses y holandeses, sino que estos prefirieron evitar al San José y al San Joaquín y finalmente se dirigieron a Gibraltar, que sí la ocuparon. 6 años en los muelles de Cádiz, con poca navegación, deterioraron mucho al San José, principalmente en su estructura y obra viva. De su último inventario sabemos que partió de Cádiz con 46 cañones
de bronce de 16 libras, 8 cañones de bronce de 10 libras, 8 sacres de bronce de 7 libras y 2 pedreros de bronce. El 10 de mayo de 1706 parte de Cádiz bajo el mando de don José Fernández Santillán, conde de Casalegre. Él conocía bien este buque porque había estado en la defensa de Cádiz. Como almiranta le acompaña, por supuesto, su gemelo San Joaquín, otros 3 buques armados, 6 mercantes, 2 fragatas francesas y una embarcación de aviso. Al mismo tiempo que la Armada de Tierra Firme sale la flota de Nueva España, bajo el mando del sobrino del conde. Ambas flotas cambian sus rumbos a la altura de las Antillas Menores, dirigiéndose una para Veracruz y la otra, la nuestra, para Cartagena, a donde llegaría después de una navegación sin incidencias de 48 días, el 27 de abril de 1706. Después de una larga estancia en Cartagena, la flota se dirige a Portobelo. Y allí, en Portobelo, esa ciudad casi desmontable, donde las riquezas del virreinato del Perú se concentraban y desplegaban todo el comercio del imperio, un punto además que de riqueza, de muerte y de fiebres, se llegó a conocer como el cementerio de los españoles, que provocaba en épocas cálidas las fiebres recurrentes de esa zona. Se deslizaban hasta Portobelo a través del Camino Real todo el comercio que generaba el virreinato del Perú. En concreto, en esta feria, que fue muy corta en el tiempo, no fue una de las mayores ferias de la historia de Portobelo. Anteriores a ella había habido ferias en las que se habían movido hasta 35 millones de pesos fuertes. En esta pudo oscilar entre 6 y 12. En la estancia en mayo de 1608 en Portobelo empezaron a llegar noticias de que estaban concentrados un destacamento de buques ingleses cerca en la ensenada del Darién. Los datos se demostraron que fueron muy ajustados y de muchas fuentes. Inmediatamente Casalegre convocó una junta de guerra con las autoridades civiles y militares de Portobelo. Se discuten 2 opciones: o bajar los cañones y fortificar la ciudad, reforzar las fortificaciones de la ciudad, o bien la salida tan pronto fuera posible del puerto. Casalegre disponía de excelente información. Había combatido durante años a los ingleses, era un hombre realista y era un hombre práctico. Y conocía que la escuadra inglesa superaba sensiblemente a la española. De hecho, tenía una potencia de fuego probablemente más de 1/3 superior a la española. Hay muchos testimonios que corroboran que la mayoría de las opiniones en esas juntas de guerra fueron en contra de la partida y que la decisión de Casalegre violaba incluso los procedimientos habituales, haciendo caso omiso de las votaciones. Lo cierto es que, escudado en el criterio del almirante Villanueva, deciden que el mejor criterio es abandonar el puerto cuanto antes. Se trata de una de esas decisiones en las que las necesidades estratégicas se superponían a los imperativos tácticos. Lo cierto es que ninguno de nuestros personajes tiene ni otra opción. Villanueva es valiente, pero para alcanzar uno de los puestos más importantes en la Marina del Imperio ha tenido incluso que ser prestamista de la corona, algo que no podía hacer con sus propios recursos sin recurrir a préstamos que se lo hacían los propios comerciantes con América. Han transcurrido más de 10 años sin que una sola flota cargada rehiciera el camino desde el virreinato del Perú. Villanueva no tiene opciones. E igualmente ocurre con Casalegre. La guerra de sucesión en España está en un momento crítico. Se ha conseguido victorias muy importantes y estas cantidades de metal precioso podrían decidir definitivamente la victoria en favor de Felipe V. De hecho, y valga el inciso, efectivamente fue así. Aunque el San Joaquín acabó perdiéndose en 1711, no así su carga, que llegado ese mismo año hizo decisiva
la voluntad inglesa de abandonar la contienda y consolidó en el trono a Felipe V de Borbón. La escuadra inglesa supera, como les he dicho, en 1/3 la capacidad de fuego de la española. Son 4 buques, el Expedition, armado con 74 cañones. Muchos de ellos casi doblan la capacidad de fuego de los del San José. El Kingston con 60, el Portland con 50 y un brulote, el Vulture, con 8 cañones, mandado por el capitán Crook. Villanueva y Casalegre aunan astucia, decisión y valor. Es cierto, y revisando el itinerario que siguen, que llegan incluso a intentar hacer creer que la dirección de la flota es La Habana, que se van directamente a La Habana, no que regresan a Cartagena. De hecho, se dirigen al norte, alteran inexplicablemente la velocidad, pretenden confundir a los ingleses. Pero finalmente, el 8 de junio, muy cerca ya de Cartagena, ambas flotas están frente a frente. A las 14:30 comienza el combate, el San José en el centro de la formación española y cerrando la misma el galeón San Joaquín. Los mercantes se encuentran a sotavento. El Kingston abrió fuego contra el San Joaquín intentando derribar su palo mayor. Los ingleses no quieren hundir los buques. Wager, el comodoro que dirige el escuadrón inglés, sabe que el tesoro está repartido en los navíos más grandes. Así que el Expedition se dirige directamente al galeón San José para abordarlo. A unos 300 metros se dirigen ya las andanadas. A la segunda andanada, el San José, algunos dicen que el buque estalla, otros simplemente que se hunde con gran rapidez entre las llamas. Los ingleses sorprendidos ven cómo el galeón escapa a cientos de metros de profundidad con cerca de 600 personas embarcadas, de las que solo se salvarán 11. Sin embargo, el combate por el galeón no fue zanjado. 3 siglos después, este año, el galeón celebra un extraño aniversario. Nada menos que 40 años de lucha legal por su control jurídico. Efectivamente, la profundidad en la que se encuentra sumergido en papel el galeón es aún mayor que la de agua. Cuando, al parecer, y esa es mi experiencia, cuando un grupo o administración no logra el control legal total sobre el yacimiento, añaden unos cuantos metros de celulosa administrativa inextricable y laberíntica sobre el caso, para que tampoco sus adversarios o sus sucesores obtengan ventaja alguna sobre el destino del galeón. Y esto, paradójicamente, ha protegido al galeón frente a una época en que la industria global cazatesoros es capaz de concentrar capital financiero y tecnología de forma intensiva, tecnología que ha servido también para abrir nuevos campos de ignorancia, por cierto, de crear un reverso del saber y de producir descubrimientos, digámoslo, negativos. Fue en 1979 cuando se solicitó por la sociedad Gloca-Morra Company un permiso de exploración submarina a la Dirección General Marítima, ahora la DIMAR. La empresa alegó que, tras invertir $12 millones, localizó tras 2 años los restos del galeón. Presentó lo que llamó en mal castellano reporte confidencial sobre la exploración submarina, designando unas coordenadas geográficas a las que vinculó en su vecindad inmediata los restos del galeón. La DIMAR reconoció por resolución, la 148 de 1982, a la compañía denunciante un implícito e impreciso derecho de preferencia relativo a los derechos de explotación y recuperación de los restos del pecio y que, en todo caso, implicaba la necesidad de celebrar posteriormente un contrato con el Estado que, a su vez, exigía previamente haber obtenido otro permiso de exploración y denunciar los hallazgos que creyera haber hecho. Las expectativas de negocio se cifraban en un reparto al 50% de los restos entre cazatesoros y Estado, dado que se entendía, a falta de otro derecho, que se le eran aplicables las reglas del derecho civil en un predio, propiedad del Estado, y un tercero que encuentra un tesoro. El laberinto legal administrativo estaba ya tejiéndose. Las nuevas administraciones encontraron agravante en los porcentajes de reparto e intentaron establecer contacto con intereses suecos. Expidieron un decreto ley, el 2324 de 1964, que reducía el botín
de cualquier cazatesoros al 5% y con efectos retroactivos. Sin embargo, como esto se sucedía acompañado de escándalos, una oportuna sentencia del Tribunal Constitucional en 1994 quitaba efectos retroactivos a la norma, con lo cual la compañía Glocamorra, sucedida por Sea Search Armada, recuperaba toda la expectativa del botín, al menos al 50%, entendiéndose ese botín sobre los bienes de valor económico, histórico, cultural y científico que tuvieran la calidad de tesoro. Así se expresaba el Constitucional en el año 94. La política colombiana estaba enamorada de las expectativas de esa mina que era el Galeón y llegan a celebrar en octubre de 1993 un contrato con unas relevantes empresas de cazatesoros, la Columbus Exploration Discovery, la Columbus Exploration Limited y un consorcio, el Roberto Ávila Garavito. Otra nueva sentencia del Tribunal Superior de Barranquilla confirma el secuestro de los bienes que se encontrasen dentro de las coordenadas y áreas aledañas. Nuevos pronunciamientos de la Corte Suprema limitando el secuestro a los bienes que no fueran parte del patrimonio cultural de la nación. Sea Search ofrece quedarse solo con el 40% si incluyen también los impuestos en el 60% que se queda el Estado. El presidente Pastrana, que deseaba adherirse a la Convención UNESCO de 2001 sobre protección del patrimonio cultural subacuático, hizo que las excavadoras subacuáticas retrasaran su paso una vez más por el yacimiento. Iniciativas populares para obtener la nulidad de las resoluciones originarias fueron igualmente rechazadas por los tribunales colombianos. Sea Search Armada amenazó con dirigirse unilateralmente al yacimiento. Y Uribe, el presidente Uribe, le advirtió que utilizaría la fuerza necesaria para restablecer la legalidad. Así que es ahí cuando yo me encuentro con el Galeón San José. Sea Search demanda en los Estados Unidos al Estado colombiano solicitando responsabilidades de 17.000 millones de dólares. En cuanto se desinfló, las sentencias desinflaron aquellas demandas, el gobierno colombiano aprueba una ley ideada para disponer del Galeón San José de la manera que más le conviene. Y aprueba la ley 1675 del 2013. La ley San José, la ley del no hemos aprendido nada. Y es una ley que permite que coexistan bienes culturales inajenables, inembargables e imprescriptibles, y al mismo tiempo prevé que pueden ser enajenados los objetos repetidos y otras categorías que no se consideran patrimonio cultural sumergido, incluidos cargas comerciales constituidas por materiales en su estado puro, bruto, cualquiera que sea su origen, o bienes muebles seriados y también algunos bienes manufacturados, es decir, a lo que respecta al Galeón San José, hasta el 80% del contenido. Asimismo, y para solucionar problemas que se habían demostrado en el pasado a la hora de poder disponer con más libertad sobre el destino del galeón, devuelve y concentra en el Gobierno todo el elemento discrecional, arrebatándoselo a la Dirección General Marítima, a la DIMAR. Así que, una vez conseguida la ley, con base en la misma, en enero del 2015 comienza uno de los expedientes administrativos más singulares, parcheados, irregulares, en torno al destino legal de un yacimiento arqueológico. Se trata de un procedimiento administrativo para concertar un contrato de concesión bajo el esquema de asociación público-privada, de iniciativa privada, sin desembolso de recursos públicos y que tiene por objeto la intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono que corresponde al yacimiento del Galeón San José. Pasaron 3 años, desde el 29 de enero del 2015 hasta el 23 de marzo del 2018, con absoluto secreto, hasta que en esa fecha el Ministerio da a conocer la identidad de la empresa beneficiaria del originador secreto, que se trata de Maritime Archaeology Consultants Switzerland. Cuando se levantó el gran telón del secreto de Estado, el presidente Santos no defraudó. Un staff formado por conocidos cazatesoros que tuvieron que corregir sus currículum a ritmo de noticia de periódico. Surgieron Mensunbaum, quizá el explorador vivo que más restos humanos de marinos españoles ha removido, Dooley,
que implementó lo más parecido a la explotación industrial de pecios de origen hispano en aguas de Cuba, además de proveedores y socios de Odyssey Marine, la empresa que, como ustedes recuerdan, destruyó el pecio de la fragata Mercedes. Por supuesto, el accionariado acababa controlado por una empresa, Trans-Siberian Limited, desde el paraíso fiscal de las Islas Caimán, algo incompatible con cualquier gestión transparente de un proyecto de Estado. ¿Por qué en marzo del 2018 se levanta el secreto cuando la capacidad presidencial permitía que esto se hubiera prorrogado más tiempo? Pues porque en pocos días antes, en febrero de ese mismo año, el 13 de febrero, sucede algo que tiene que ver con los dos principales problemas a que se enfrenta un fondo de inversiones importantes como Marshall Wace cuando quiere jugar a cazatesoros y a responder sobre quién controla la historia. Porque, como ha demostrado la trama de Ocean Infinity, la dimensión principal de la historia no es el tiempo, no, es la retórica. Mientras buscan investigar con todos los escrúpulos, sin tocar nada, el buque británico de Shackleton en la Antártida, no dudan en concurrir para vaciar en tiempo récord un galeón hispano, mientras respaldan la algarada nacionalista de un presidente agradecido. Pues bien, los dos problemas son, el primero, dejar claro si Colombia reconoce la inmunidad de los buques de Estado históricos. Y el segundo, si el galeón San José es un buque público de guerra español. Añade gravedad a esta disquisición, por supuesto, la posición internacional de los Estados Unidos en relación a la inmunidad soberana de los buques de guerra, que es un elemento irrenunciable de su política marítima y que ha defendido públicamente en favor de otros estados como España. Recordemos el caso de la Mercedes también. Los Estados Unidos han perdido aeronaves en territorio colombiano, precisamente respaldando la presente realidad democrática de Colombia, la misma legalidad de la que surgió el propio gobierno Santos. Y es obvio que quedaba fuera de discusión la inmunidad soberana de esas plataformas de combate. En ese punto, y aunque Colombia no suscribió la Convención del Derecho del Mar ni la Convención UNESCO de 2001, algunos publicistas colombianos sostenían que Colombia no sostenía la inmunidad soberana de los buques de guerra. Pero eso era internarse, era obvio, en una incertidumbre de derecho internacional y de posible ridículo, pues la inmunidad soberana es un principio que históricamente ha servido y del que se ha servido Colombia. Y, por tanto, desgastarse aún más en la soledad de las naciones que apuestan por dar la espalda a la más elemental legalidad internacional parecía que no era una opción inteligente. Fue en ese cruce de dilemas de donde surgió, tras 16 años de procedimiento dormido, la sentencia del Consejo de Estado de Colombia sobre el galeón San José. Una sentencia más. La decisión era previsible, respaldo absoluto a las tesis del presidente. Una vez más, los restos del galeón eran exclusivamente colombianos y serían objeto de selección que haría un órgano gubernamental, dependiente del Ministerio de Cultura, llamado Consejo Nacional del Patrimonio Cultural, discriminando cuántos y cuáles tenían carácter cultural y son protegibles y cuáles no. Pero ¿cómo conseguía la sentencia resolver los dos problemas que hemos enunciado y excluir el derecho internacional de la solución? Pues de una manera increíble. La sentencia se aferra a la ley de 16 de octubre de 1821 del Congreso General de Colombia, que en su artículo 1 expresa, en plena guerra con España, libertada por las armas de la República, cualquiera provincia, ciudad o lugar deberán ser secuestradas y confiscadas todas las propiedades que se encuentren en su territorio correspondientes al gobierno español. Es decir, el justo título esgrimido del presidente Santos, según su Consejo de Estado, es la vigencia de la guerra de independencia, al menos hasta que Colombia reclamó aguas territoriales y zona contigua, hasta donde reside el yacimiento. Hablamos en términos temporales hasta bien entrado el siglo XX. La lógica de la sentencia nos advierte que esa ley de guerra, eterna frente a España, seguiría en vigor todavía hoy día. Ese es otro de los legados de la presidencia del señor Santos
y la sumisión intelectual de órganos que deberían definirse por su más estricta independencia y, por mucho que les rebaje, por el sentido común. Así pues, en cumplimiento de ese deber de secuestro de los bienes públicos españoles, es por cuanto el Consejo de Estado reconoce que el galeón San José es un buque de guerra español, un buque de Estado. Sus restos se consideran confiscados y secuestrados y son patrimonio de Colombia. El argumento, además de su escasa moralidad, si es que la ética merece enturbiar la pureza de propósitos de poder, y su nulo rigor histórico, por cuanto España y Colombia cerraron mucho antes cualquier situación de conflicto nacido de la Guerra de Independencia y son países amigos y aliados, cogía de otro importante error de lógica jurídica. Las aguas donde yace el San José no las adquirió Colombia por guerra, ni fueron libertadas de ninguna manera, sino que son consecuencia del concierto internacional, diplomático y jurídico de la comunidad de las naciones. Nace del derecho internacional y de la paz, no de las armas. Leer las 96 páginas de ese texto, donde la mayor parte son antecedentes y más antecedentes, nos da idea del cúmulo de contradicciones y el azar jurídico y político al que ha sido sometido el destino del galeón San José desde el año 1979, fecha en que empezó a discutirse su titularidad. Si nos acercáramos sin prejuicios a esta aventura de despachos, podríamos afirmar que en realidad no existe una sola razón jurídica en todo ese largo texto que explique cómo el yacimiento ha conseguido mantenerse indemne después de todo lo acontecido en casi 40 años, de intentos de saqueo más o menos concertados con el Estado. Finalmente, creo que es importante, por resumirlo más, constatar que la palabra yacimiento o cualquier idea de unidad cultural atribuible a esos restos no aparece en la sentencia. España no ha sido parte y en las 96 páginas se excluye cualquier virtualidad al derecho internacional aplicable. Toda una expresión de soledad jurídica o más bien de búsqueda de las peores compañías en el orden internacional. Ese es el camino propuesto para Colombia por esa sentencia. Y este es el punto jurídico que ha heredado el Estado colombiano, ahora mismo, el gobierno actual colombiano de la anterior administración. Lo que ha seguido, en buena parte, lo hemos compartido con los medios. El gobierno de don Ibáñez Duque ha sido un gobierno mucho más prudente que el anterior y ha intentado al menos rebajar el elemento nacionalista de un caso que parece planteado para movilizar en conflicto a las masas. Se han sucedido suspensiones en el procedimiento y lo último que les habrá contado la prensa es una declaración conjunta en Bogotá, muy genérica. La vicepresidenta de la República y los ministros de Asuntos Exteriores y Cultura y Deporte españoles. Coinciden las partes en el principio de preservación indivisible del patrimonio cultural, coinciden a su vez en rechazar la explotación comercial que conlleva los objetos patrimoniales que hayan estado sumergidos, que sean objeto de transacciones o pago en especie u operaciones de compraventa o trueque por actividades de extracción o conservación de dicho patrimonio sumergido. Y ambos gobiernos, aquí está una cuestión que ahora les llamaré la atención, acuerdan explorar y considerar mecanismos que permitan materializar la oferta de cooperación científica española, de cooperación científica y cultural del Reino de España al Gobierno de Colombia en torno al proyecto del galeón San José, según la estructura institucional de dirección que la República de Colombia articule para adelantar el proyecto. Aquí hay una serie de líneas claves que ahora entenderán lo complicado del momento en el que se encuentra el galeón, el destino jurídico del galeón. ¿Qué es lo que no les ha contado la prensa todavía? Pues que pocos días antes de esta declaración conjunta, la Secretaría General del Ministerio de Cultura colombiano ha resuelto reanudar el procedimiento en el estado en que se encontraba cuando se suspendió cautelarmente. Por tanto, este segundo punto de la declaración podría estar reforzando, si es que lo conocían las autoridades españolas, quiero dudarlo, este procedimiento administrativo de contrato a la empresa Max para la extracción del yacimiento y su explotación comercial. Lo cierto es que en la presente situación, con los materiales que subsisten en la mesa de la anterior administración colombiana, no hay recorrido posible.
La sentencia del Consejo de Estado es un disparate que atenta no solo contra las posibilidades de cooperación y entendimiento entre países hermanos, sino contra el más elemental sentido jurídico del ridículo. La Ley 1675 del 2013, como ley concebida para el Galeón San José, es una contradicción inconciliable con la seguridad del galeón y contra los valores culturales que representa. El procedimiento administrativo de contratación con Max sobre los derechos de explotación del galeón es insubsanable, nacido para defraudar a los colombianos que iban a pagar al peso a los cazatesoros. Para que entiendan ustedes, los bienes que no se considerasen culturales, con la arbitrariedad de la ley y que pueden alcanzar al 80% del yacimiento, se entregarían en valor al peso de los materiales de que estuvieran constituidos. Es como si una porcelana Tang o Ming la pagáramos al precio de la tierra y el fango de que están compuestas. ¿Qué es lo que tienen ambos países? Parece que queda claro que Colombia reconoce, como España, el principio de inmunidad soberana de los buques de guerra y que reconoce que el San José es un buque de guerra español. Esto le permitiría al presidente Duque escapar de la Ley 1675, del propio procedimiento administrativo, donde se ha demostrado, insisto, que se intentó robar a los colombianos. España, por su propio derecho, además, y porque así lo han respaldado sus órganos consultivos y técnicos, en concreto el Museo Arcua, con Iván Negueruela a la cabeza, no desea traer los restos del galeón a España. Hay una oferta de respaldo técnico en la mesa. Colombia ha suscrito, además, y eso también lo tenemos, los convenios de Ginebra. Y estos convenios de derecho internacional humanitario demuestran que su derecho sabe lo que es una tumba de guerra y está vinculada a su protección. La Ley 1675 y el procedimiento APP son contrarios a estos convenios. Con esto se pueden hacer cosas nuevas, como ahora veremos. ¿Y qué cabe esperar de España? ¿Qué opciones dispone si semejante lógica expuesta se pone en marcha hasta sus últimas consecuencias? Debemos tener claro que para el Reino de España no existe forma jurídica de evitar la consideración del galeón San José como buque de guerra español. Indisociable con esto es que sus restos disfrutan de la protección jurídica que otorga el principio de inmunidad soberana sobre los buques de guerra. ¿Qué es la inmunidad soberana? Pues muy sencillamente es la condición jurídica de nuestros buques. Está determinado por el hecho de resultar el equivalente a porciones flotantes del estado de pabellón. De esta forma, el estado litoral, en este caso Colombia, en cuyas aguas se encuentra el galeón San José, debe tratarlo como si fuera una parte del estado de pabellón, como una parte del estado español. Y debo de añadir que esta ha sido la herramienta más eficiente en la defensa del patrimonio cultural hispano hasta el momento. De hecho, diría que es la única que ha sido operativa. Nuestro Consejo de Estado, que no es un órgano jurisdiccional como en Colombia, sino consultivo, ha señalado a la Administración española la necesidad de que el Estado español, en la aplicación y en el desarrollo de la Convención UNESCO 2001, intente consolidar el principio de inmunidad soberana. Asimismo, solicité que por escrito algunas de las personas que participaron en la negociación de la Convención UNESCO sobre protección del patrimonio subacuático me expresara cuál fue el posicionamiento expreso de los negociadores españoles respecto a la inmunidad soberana de los buques históricos españoles. Y, por supuesto, me dijeron que eso fue un criterio fundamental, irrenunciable del Estado y que por eso se suscribió la Convención. Se añade a esto que posteriormente, el 5 de febrero de 2004, España procedió a notificar oficialmente a los Estados Unidos que sus barcos hundidos no pueden ser alterados sin su autorización. Y el Departamento de Estado norteamericano procedió a publicar en el Registro Federal esta advertencia. La propia Convención sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, de 2 de noviembre de 2001, UNESCO, en su propio artículo 2.8, expresa que, de conformidad con la práctica de los Estados y con el derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativos a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un Estado respecto de sus buques y aeronaves de Estado. La inmunidad soberana tiene un efecto inesperado, que es todavía más potente
esa inmunidad de jurisdicción. Según el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española, el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español y a bordo de buques o aeronaves españolas corresponde a los tribunales españoles. Por lo que el saqueo y destrucción de un yacimiento arqueológico que responda a los restos de un buque de guerra histórico provoca la respuesta del derecho español esté donde estén esos restos. Esta sería la tesis vigente en nuestro ordenamiento y, de hecho, ya hay jurisprudencia que responde a ese criterio. Fue igualmente, y puedo decir, esta tesis con la que conformé la querella contra la empresa Odyssey Marine y sus directivos en relación al saqueo y destrucción del yacimiento de la fragata de guerra Nuestra Señora de las Mercedes. Ante el Juzgado de Instrucción 3 de la Línea de la Concepción en Cádiz. Aceptada por el juzgado, resulta una opción, entiendo, imprescindible para evitar otro caso de destrucción semejante como el de la fragata Mercedes. Nos consta que este aspecto ha sido tenido en cuenta por los socios privados del gobierno colombiano que han contratado un relevante despacho penalista en Madrid. La comprensión de lo que entendemos por destrucción de un yacimiento en España, desde luego, no se limita a la mera extracción de su contenido valioso para la industria, sino la pérdida de sus circunstancias contextuales, la eliminación de la información, o más exactamente, la amputación de la capacidad de proporcionar información histórica del yacimiento y su estudio mediante metodología científica. No voy a entrar, por supuesto, a pormenorizar los tipos penales concurrentes ni los aspectos concursales relativos a las distintas conductas susceptibles de incurrir en alguno: hurto, daños, expolio. Asimismo, llamo la atención de la necesidad de una respuesta administrativa, que sería también una opción que tendría España, que permitiría que sobre la industria auxiliar, la que provee de financiación, de tecnología, de consultoría, de comunicación a los cazatesoros, el cierre de los mercados de las administraciones públicas europeas y de aquellos países cuya idea de civilización sea contraria a la destrucción cultural propia de la industria del expolio. Es un perfecto e imprescindible apoyo frente a las industrias que ven un nicho en la depredación arqueológica. La respuesta académica es imprescindible y, aunque adquirió cierta potencia gracias a los esfuerzos del periódico ABC, que consiguió aunar el 11 de diciembre de 2015 una lista incontestable de autoridades arqueológicas mundiales, esta respuesta no debe cejar. Y lo que sucede hoy aquí es parte de ese empeño. Igualmente, tenemos la opción de una respuesta ante instancias internacionales, complementarias a todas estas opciones y sin intención de desbordar el alcance de estas palabras. Un escenario indeseado, pero no difícil, y en el que podemos vernos en pocos meses, es que la discusión acabe ante una instancia internacional, bien sea buscando conjuntamente con Colombia un arbitraje, bien recurriendo al inmenso margen que nos permite las insensatas, déjemelo decir así, declaraciones de la sentencia del Consejo de Estado colombiano invocando una legislación de guerra contra España, lo que otorgaría a este último país el acceso a ámbitos jurisdiccionales internacionales a nosotros más amplios que los de la Convención de Montego Bay. ¿Qué es el pasado? La obsolescencia de un modelo ideológico. Con un derecho humano al patrimonio cultural, la idea de propiedad y exclusividad sobre un determinado conjunto de objetos culturales ha vuelto obsoleta. Esta obsolescencia racional coexiste, sin embargo, con el viejo nacionalismo instintivo y rancio que mantiene su apego a transformar en bocas pasivas de su retórica a todo resto material histórico. La atribución de valores simbólicos a objetos históricos hace que los objetos arqueológicos nos devuelvan la historia al orden de la política contemporánea. Como escribió William Faulkner, el pasado no muere nunca, ni siquiera es pasado. Por ello, en una controversia donde concurren puntos de vista para los que el pasado tiene un peso político específico, y lo digo con cuidado y respeto, parte de la solución es defender para ambas comunidades un compromiso de mantener en todo momento un máximo de paridad participativa en la protección, acceso y gestión cultural del yacimiento. Y a eso creo que tiene que tender cualquier cooperación verdaderamente transformativa.
y, desde luego, superadora del riesgo de un enfoque injusto, porque el nacionalismo invoca como pauta un irredimible agravio, una suerte de injusticia congénita que lo mantiene en pie de guerra, una experiencia negativa y tan vigente como remota, que sustituye una conciencia crítica. Bajo esa presión, la historia, el conocimiento científico del pasado humano se subordina y se altera necesariamente hasta injertarlo en el discurso y la narración nacional de turno, transformando el afán de conocimiento en capacidad de movilización política. Sin embargo, es precisamente la cooperación una respuesta reivindicativa, sin desconocer, sin extraviar y sin malversar las aspiraciones fundamentales y legítimas de las sociedades implicadas. Evitar una asimetría de poder, tanto en el proceso como en el resultado, puede ser perfectamente la consecuencia de generar un procedimiento dirigido exclusiva o principalmente por científicos, transparente, abierto, por todas las partes conocido y cuyas pautas previstas generan solo externalidades positivas: despolitización, protagonismo de los científicos, confirmación del derecho internacional, desactivación de posibles dialécticas nacionalistas y garantías de que el yacimiento mantendrá su integridad física en relación con la comunidad geográfica más próxima. Lo lógico es que el yacimiento no rompa sus vínculos geográficos y que los restos materiales residan principalmente en un museo en Cartagena de Indias, sin perjuicio de que una parte pueda considerarse itinerante y permitir su exhibición en España y en otros países hispánicos que estuvieron vinculados con la historia del pecio: Panamá, Perú, Bolivia. Por eso, ante una crisis de estas dimensiones, que demuestra tanto estancamiento como impotencia, es imprescindible que se hagan afirmaciones nuevas, radicalmente nuevas, en el ámbito de la cooperación, en el ámbito de la ciencia y en el ámbito de lo jurídico, pero que son congruentes con la historia y con las respectivas percepciones de que el galeón está vinculado a la identidad de los dos pueblos. Afirmaciones del tipo que los restos de este galeón son un patrimonio común y compartido, cuyo destino científico, ajeno a toda posibilidad de comercio, refleja un pasado compartido y un compromiso de preservar para las generaciones futuras el testimonio de un vínculo que hoy en día es mucho más libre, amplio, más comprometido con el conocimiento y la ciencia. Un compromiso internacional en ese sentido es perfectamente compatible y viable con nuestros principios constitucionales, con la normativa sobre patrimonio en España, tanto la de patrimonio histórico como la de patrimonio del Estado, y con nuestros compromisos internacionales y morales como comunidad. La forma en que España debe plantear esta opción, lo he dicho en otras ocasiones, que sería un golpe verdaderamente fatal a la industria internacional cazatesoros, nos las dan las circunstancias del caso y las herramientas jurídicas que existen y que sabemos que funcionan. El reconocimiento de la inmunidad soberana del buque histórico, no solo por legalidad internacional, sino porque la inmunidad es el instrumento más potente y efectivo frente a la industria cazatesoros. 2. El carácter compartido del contenido del yacimiento, noción de patrimonio común y compartido hispánico. 3. El respeto a los posibles restos de los marinos caídos españoles, españoles americanos, españoles europeos, y el carácter de tumba del yacimiento. 4. El carácter no comercial de todo el contenido del yacimiento. 5. La residencia principal de los restos rescatados en el país costero. Carácter itinerante en la idea de patrimonio común de al menos parte de esos restos. Principio de cooperación en cualquier intervención sobre el yacimiento. Y 7. Suscripción de los protocolos técnicos, al menos redactados en los anexos de la Convención UNESCO de 2001 para efectuar la posible intervención. El caso del galeón San José nos ha enseñado ya muchas cosas y quizá una fundamental. Sin la sociedad civil no es viable una defensa efectiva del patrimonio cultural. Así mismo ha llamado la atención al escaso protagonismo de UNESCO, pues si bien Colombia no es parte de la Convención 2001 sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, se ha echado en falta más afirmaciones de esta importante institución que habrían sido muy útiles en esta lucha. El caso del galeón San José demuestra que la explotación económica de los yacimientos culturales submarinos es ahora mismo una industria formidable, capaz de lograr la alianza con gobiernos y de provocar la mayor disrupción en las instituciones y organismos nacionales e internacionales y el conflicto entre pueblos, constituyendo, sin lugar a dudas, la principal amenaza al patrimonio cultural de nuestro tiempo. Muchas gracias.
Gracias.